Vamos a empezar con 3 noticias que juntas cuentan la historia de una misma fiebre inversora. La primera, Sierra compra Oasis Security por $1.000 millones. La segunda, Cursive Superintelligence firma un acuerdo con AWS por 410 millones para computación. Y la tercera, la red eléctrica más grande de Estados Unidos, PJM, anuncia cortes temporales a centros de datos para 2027. 1.000 millones por una empresa de seguridad de identidades no humanas. Eso suena a que el mercado de agentes de IA ya no es promesa, es urgencia. Oasis Security se dedica a asegurar esos bots, esos asistentes automatizados que las empresas están desplegando a toda prisa. ¿Qué significa que Sierra, que ya es un peso pesado en seguridad de datos, pague esa cifra? Significa que las empresas están corriendo a proteger algo que hasta hace poco ni siquiera existía como categoría, las identidades no humanas. Cada agente de IA, cada API, cada proceso automatizado necesita una identidad para operar, y si no la aseguras, es una puerta abierta. Sierra integra la tecnología de Oasis en una plataforma unificada de seguridad de datos e identidad. Es la tercera adquisición que hacen este año, imagínate el ritmo. Y mientras unos gastan en proteger agentes, otros gastan en construir la infraestructura para que esos agentes existan. Recursive Superintelligence, una empresa que salió del sigilo en mayo con 650 millones de financiación, acaba de firmar un acuerdo de 410 millones con AWS solo para capacidad de cómputo. No para personal, no para oficinas, para poder entrenar y ejecutar sus sistemas de automejora continua. Exacto. Su CEO Richard Socher lo dice claro, la mayor parte del presupuesto va a computación, no a contratar gente. Quieren automatizar el desarrollo de productos. Y anticipa que este será el primero de muchos acuerdos. Aquí el recurso crítico ya no es el talento humano, es la capacidad de cálculo. Las GPUs, los servidores, la nube. Eso es lo que escasea. Y cuando todo el mundo quiere lo mismo al mismo tiempo, la infraestructura física tiembla. Por eso la tercera noticia es tan reveladora, PJM Interconnection, la red eléctrica que da servicio a 65 millones de personas en Estados Unidos, anuncia que va a hacer cortes temporales de energía a centros de datos a partir de junio de 2027. Cortes programados, sí, pero cortes al fin y al cabo. No es que les corten la luz sin aviso. Es un programa de respuesta a la demanda. Cuando la red está al límite, desconectan a los grandes consumidores, en este caso centros de datos de 50 megavatios o más, y les compensan por ello. Pero el dato de fondo es que el consumo eléctrico de los centros de datos se va a cuadruplicar para 2035. La red no da abasto. Cuadruplicar. O sea, si hoy un centro de datos consume como una ciudad pequeña, en 10 años consumirá como 4 ciudades. Y la red tiene que gestionar picos sin que se apague todo. Por eso PJM actúa ya, aunque la medida no empiece hasta 2027. Lo interesante es que esto va a forzar a los centros de datos a buscar soluciones in situ, paneles solares, baterías, generadores de respaldo. Y eso tiene sus propios problemas. Los generadores de respaldo suelen funcionar con diésel o gas, lo que dispara las emisiones. En un momento en que las grandes tecnológicas prometen neutralidad de carbono, depender de generadores para mantener la operación es contradictorio. Pero la alternativa es no poder escalar, y nadie en esta carrera se va a frenar voluntariamente. Entonces, juntando las 3 piezas, hay una fiebre por construir y proteger agentes de IA. Eso exige una cantidad descomunal de computación, y la red eléctrica no está preparada para el tsunami. ¿Estamos ante una burbuja que va a reventar por el lado energético? No necesariamente una burbuja, pero sí un cuello de botella físico. Puede que la IA siga siendo rentable, pero si no hay electricidad suficiente para entrenar los próximos modelos o ejecutar los agentes a escala, el crecimiento se frena. Por eso ves movimientos como el de Recursive Superintelligence, aseguran computación a largo plazo con AWS porque saben que el recurso se va a encarecer. Y por eso ves a Sierra comprando seguridad de identidades no humanas, porque si no proteges a los agentes, todo el castillo de naipes se derrumba con un solo ataque. Y la red eléctrica, que parece un tema aburrido de infraestructura, se convierte en el límite real. No es solo código, es física. Los centros de datos necesitan tierra, cables, refrigeración y, sobre todo, megavatios. Si no hay IA que valga. Claro. Y la decisión de PJM es una señal de que los operadores de red ya no pueden ignorar el fenómeno. Van a priorizar el suministro a hogares y hospitales antes que a granjas de servidores. Eso va a tensionar los planes de expansión de las grandes tecnológicas y puede que acelere la inversión en energías renovables y almacenamiento, pero también va a encarecer la operación. Al final, el coste de la IA no es solo el entrenamiento del modelo, es mantenerlo encendido 24/7. Y ese coste energético, sumado a la inversión en seguridad y computación, nos da una imagen muy clara de por dónde va el dinero. No es solo una burbuja financiera, es una reconfiguración industrial. La IA está redefiniendo qué es un recurso estratégico. Y justo cuando pensamos que la generación de contenido con IA ya estaba repartida entre texto, imagen y vídeo, llega una noticia que nos recuerda que el audio es el siguiente campo de batalla.
Phys Audio, una startup con sede en Palo Alto, acaba de levantar $52 millones en una ronda inicial. Y no es humo, ya tienen 8 millones de usuarios y $21 millones en ingresos recurrentes anuales. 52 millones en ronda inicial, o sea, ni siquiera sería todavía. Eso es una señal fortísima de que los inversores ven el mercado de voz sintética como un océano azul. Phys Audio desarrolla modelos de voz para creadores y empresas, y lo interesante es su biblioteca, más de 15.000 controles de lenguaje natural. No es solo clonar una voz, es modular tono, emoción, ritmo, pausas, todo con lenguaje natural, sin necesidad de ser ingeniero. 15.000 controles, eso es una barbaridad. Y el fundador es Zhihia Liao, ex investigador de Nvidia. Eso explica el pedigrí técnico. Pero lo que me llama la atención es el modelo de negocio. Tienen planes de pago mensuales para creadores individuales y una versión empresarial con APIs y plataforma dedicada. Es decir, atacan los dos extremos del mercado a la vez. Exacto. Por un lado, el creador de contenido que quiere narrar un vídeo o doblar un podcast en varios idiomas sin contratar actores de voz. Por otro lado, la empresa que necesita generar locuciones para call centers, asistentes virtuales, audiolibros corporativos o campañas de marketing automatizadas. Y todo con modelos que son de código abierto o se pueden alojar, lo que da flexibilidad a quien quiera mantener el control de sus datos. Y eso de código abierto es clave. Phys Audio ofrece sus modelos tanto en versión abierta como hospedada. Ya tienen más de 8 millones de usuarios desde su lanzamiento el año pasado. O sea, en poco más de un año han conseguido una base de usuarios que muchas startups envidiarían. Y con 21 millones de ingresos recurrentes, demuestran que la gente paga por esto. Porque el audio sintético de calidad ya no es un experimento. Ha llegado a un punto donde una voz generada por IA puede sonar natural, expresiva y matizada. Y eso cambia la producción de contenido radicalmente. Imagina una empresa que tiene que grabar tutoriales en 10 idiomas, antes necesitabas estudios, actores, ingenieros de sonido. Ahora subes un guión, seleccionas la voz, ajustas los 15.000 controles si quieres afinar, y listo. El coste y el tiempo se desploman. Y además, esto se conecta con lo que hablábamos antes sobre los agentes de IA. Si los agentes van a interactuar con humanos por voz, necesitan voces creíbles. No vale un robot monótono. Necesitas una voz que transmita confianza, que se adapte al contexto. Ahí es donde empresas como Phys Audio entran en la cadena de valor. No es solo un nicho de creadores, es infraestructura para la próxima generación de interfaces. Exactamente. La voz es la interfaz más natural que tenemos los humanos. Y la IA generativa ya domina el texto y la imagen, pero el audio estaba un paso por detrás en calidad y matices. Esta ronda de Phys Audio demuestra que los inversores creen que ese paso se ha dado. Y con 21 millones de ingresos recurrentes en tan poco tiempo, los números les dan la razón. El audio sintético ha pasado de ser una curiosidad a un negocio real. Cambiando de tercio, porque no todo es inversión y electricidad. También hay hardware que parece sacado de una película de ciencia ficción. Unitre, la empresa china de robots cuadrúpedos, ha presentado el As2W, un perro robot con patas con ruedas. Y no es un simple trasto. Alcanza los 6 metros por segundo en picos y es capaz de saltar obstáculos de 80 centímetros de altura. 6 metros por segundo, eso es más de 21 kilómetros por hora. Un perro robot corriendo a velocidad de sprint humano. Y lo de las ruedas en las patas es una innovación interesante porque resuelve un problema clásico de los cuadrúpedos, son estables en terreno irregular pero lentos en superficies planas. Con ruedas pueden alternar entre caminar y rodar, ganando eficiencia. Exacto. Y la autonomía es de 30 kilómetros, lo suficiente para una excursión de senderismo. De hecho, Unitre lo comercializa como un compañero de hiking. Pero claro, en cuanto ves un vídeo de este bicho subiendo una pendiente rocosa a toda velocidad, la mente va a otros usos. En redes sociales ya hay debate sobre su potencial militar, y no es para menos. La agilidad todoterreno, la velocidad, la capacidad de sortear obstáculos de casi 1 metro, es inevitable que los ejércitos se fijen en esto. Pero también es un síntoma de cómo la robótica cuadrúpeda está madurando. Hace unos años, estos robots eran torpes, carísimos y solo los tenían laboratorios de investigación. Ahora Unitre los está acercando al consumidor, aunque el precio y el debate ético sigan siendo barreras. Y mientras los robots ganan piernas con ruedas, en el lado del software tenemos otro salto. El modelo de pronóstico meteorológico del Centro Europeo, el EMOZ, se ha vuelto de código abierto. Se llama IFS, y lo interesante es que consume 1000 veces menos energía que los modelos tradicionales basados en física. 1000 veces menos energía. Eso es un cambio de orden de magnitud. Los modelos meteorológicos clásicos resuelven ecuaciones diferenciales que describen la atmósfera, y eso requiere superordenadores enormes. IFS, en cambio, es un modelo de aprendizaje automático entrenado con décadas de datos meteorológicos. Aprende los patrones, no las ecuaciones, y por eso es mucho más eficiente. Y al ser código abierto, cualquiera puede ejecutarlo. Bueno, con matices, las pesas del modelo están disponibles en Hugging Face,
Pero necesitas una GPU específica para correrlo. El artículo de Hugging Face precisamente explica cómo hacerlo funcionar en cualquier dispositivo, usando Hugging Face Shops o tu propio hardware. Están bajando la barrera de entrada. Eso es clave. La predicción meteorológica ha sido tradicionalmente un campo de élite. Solo los grandes centros meteorológicos nacionales tenían la capacidad de cómputo para generar pronósticos precisos. Ahora, con un modelo abierto que corre en una GPU, una universidad pequeña, una startup o incluso un aficionado avanzado pueden generar predicciones de calidad comparable. La IA está democratizando el clima. Y no solo el clima. Esto es un ejemplo de cómo la IA generativa aplicada a dominios científicos está rompiendo monopolios de conocimiento. El EMF ha sido durante décadas la referencia mundial en predicción a medio plazo. Que su modelo de IA sea abierto significa que el know-how se descentraliza. Y todo con una fracción del coste energético, que enlaza con el tema de antes. La eficiencia es clave cuando la electricidad escasea. Exacto. Por un lado tienes robots que necesitan energía para moverse, por otro tienes modelos que ahorran energía para funcionar. Las dos caras de la misma moneda. La IA necesita hardware cada vez más capaz, pero también algoritmos cada vez más eficientes. Y el equilibrio entre ambas cosas va a definir qué innovaciones escalan y cuáles se quedan en el laboratorio. De robots y pronósticos meteorológicos a las reflexiones de uno de los grandes líderes tecnológicos. Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha soltado dos ideas que están dando mucho que pensar. La primera, sobre si estamos en una burbuja de la IA. Y la segunda, sobre el impacto de la IA en el empleo. ¿Por dónde empiezas? Por la burbuja, porque es la que marca el contexto. Nadella no dice sí o no rotundamente, pero suelta una frase que es un misil: esta película no va a terminar bien si no hay crecimiento económico. Es decir, si toda esta inversión mastodóntica en IA no se traduce en un crecimiento real, medible, que vaya más allá de las cuentas de resultados de las grandes tecnológicas, entonces sí, estamos en una burbuja y va a reventar. Y es interesante porque él mismo está en el centro de la tormenta. Microsoft ha invertido cantidades ingentes en OpenAI, en infraestructura, en Copilot. Si alguien tiene interés en que la IA sea rentable, es él. Pero aún así lanza esa advertencia. ¿Qué está viendo que otros no quieren ver? Que el impacto en el PIB todavía no es significativo. Las grandes tecnológicas facturan más, sí, pero la economía real, pequeñas empresas, sectores tradicionales, productividad general, no está recogiendo el fruto. Y si la IA solo hace más ricos a los que ya eran ricos, el castillo de naipes se cae. Nadella se alinea con Sundar Pichai en la prudencia, frente al optimismo extremo de Masayoshi Son, que ve IA hasta en la sopa. Y luego está su teoría sobre el empleo, que me parece aún más interesante porque va contracorriente. Llevamos años oyendo que la IA va a destruir millones de puestos de trabajo. Nadella dice que esa es la pregunta equivocada. Rechaza lo que llama la falacia de la cantidad fija de trabajo. Esa falacia es la creencia de que hay un número limitado de tareas en el mundo y que si una máquina hace una, un humano deja de tener trabajo. Pero la historia demuestra lo contrario. Cuando llegó la mecanografía, no se quedó todo el mundo sin trabajo, aparecieron secretarios, administrativos, ofimática. Cuando llegó la informática no desaparecieron los trabajos, aparecieron programadores, analistas, diseñadores web. La tecnología no destruye empleo, transforma tareas. Y Nadella introduce dos conceptos clave, macrodelegación y microdirección. Explícame eso. Macrodelegación significa que los humanos le decimos a la IA qué hacer a grandes rasgos: analiza estos 10.000 informes y dime qué patrones encuentras. Microdirección significa que luego supervisamos, corregimos, afinamos. El humano no es sustituido, es el que pone el criterio, la dirección, la imaginación. La IA ejecuta, el humano decide. Eso conecta directamente con lo que hablábamos antes de los agentes de IA. Los agentes hacen tareas, pero alguien tiene que definir objetivos, supervisar resultados, intervenir cuando algo falla. Ese alguien es el humano. La pregunta no es, ¿cuántos empleos va a destruir la IA?, sino, ¿cómo van a cambiar los empleos y qué nuevas oportunidades van a surgir? Exacto. Y aquí viene el vínculo con la burbuja. Si la IA solo automatiza tareas sin generar nuevas oportunidades, sin redistribuir el trabajo, entonces el crecimiento no llega y la burbuja explota. Pero si la IA permite que los humanos se dediquen a tareas más creativas, estratégicas, de supervisión, entonces sí hay un círculo virtuoso. Nadella está diciendo, la tecnología no es el problema es cómo la usamos y cómo repartimos sus beneficios. Y él pone el foco en la imaginación como clave para esa transición. No es solo adaptarse, es imaginar nuevos roles, nuevas formas de trabajar, nuevos productos. La IA nos quita lo repetitivo para darnos espacio a lo que realmente nos diferencia: pensar, crear, innovar. Pero eso requiere un cambio cultural enorme, no solo tecnológico. Requiere educación, requiere redes de seguridad social, requiere que las empresas se atrevan a rediseñar procesos en lugar de solo recortar costes. Si solo usamos la IA para hacer lo mismo más barato, la película no termina bien.
Si la usamos para hacer cosas que antes no podíamos hacer, entonces sí, la IA deja de ser una burbuja y se convierte en una revolución industrial. Y Nadella, desde dentro del ojo del huracán, lanza ambas advertencias. No es un gurú externo, es el CEO de Microsoft diciendo, cuidado, que si no gestionamos bien esto, nos podemos llevar todo el sector por delante. Pero también dice, no tengamos miedo, la historia nos enseña que el trabajo se transforma, no desaparece. Al final, las dos ideas son las dos caras de la misma moneda. La burbuja es el riesgo de que la IA se quede en una herramienta para enriquecer a unos pocos. El empleo es la oportunidad de que la IA se convierta en una herramienta para liberar el potencial humano. Y la moneda la tenemos en la mano. Depende de nosotros hacia dónde la lancemos. Pasamos a seguridad, que esta semana viene con dos movimientos que apuntan al mismo problema. El código crece más rápido de lo que los equipos de seguridad pueden revisar. Primero, GitHub ha introducido comprobaciones de aprobación para flujos de trabajo sospechosos en Actions. ¿En qué consiste exactamente? Es un paso de aprobación automática para ciertos flujos de trabajo en repositorios públicos. Si un flujo de trabajo parece potencialmente malicioso, por ejemplo, porque viene de una pull request de un colaborador no verificado, GitHub lo pausa y no lo ejecuta hasta que alguien con acceso de escritura lo revise y lo apruebe. Es una capa de seguridad que se activa sin que el dueño del repositorio tenga que configurar nada. O sea, están frenando ataques a la cadena de suministro que usan credenciales de GitHub comprometidas para modificar flujos de trabajo, robar tokens de CI/CD o inyectar código malicioso. Es un problema creciente porque los atacantes han aprendido que los pipelines de integración continua son una puerta de entrada perfecta. Si logras ejecutar código en el servidor de CI, tienes acceso a todo lo que ese pipeline toca. Exacto. Y GitHub, al ser la plataforma donde vive la mayor parte del código abierto, tiene que actuar como guardián. Lo interesante es que no están pidiendo a los desarrolladores que cambien su forma de trabajar, la comprobación se añade de forma transparente. Pero también recomiendan limitar los permisos del GitHub-token y tener precaución con el código de pull requests no confiables. La automatización necesita supervisión humana. Y el segundo movimiento viene de Microsoft, que ha lanzado MyCyber 1 Flash. Un modelo de seguridad que identifica vulnerabilidades a la mitad del coste que las alternativas actuales. No es un modelo cualquiera, está integrado en NAS, su plataforma de seguridad, y se apoya en una barbaridad de datos de telemetría real y experiencias de ataques reales. Ahí está la clave. No es un modelo entrenado solo con benchmarks o con código limpio de laboratorio. Microsoft tiene acceso a millones de incidentes reales, a patrones de ataque que han visto en Azure, en Office 365, en sus propios entornos. Eso le da al modelo una capacidad de detectar vulnerabilidades que no solo es más barata, sino probablemente más precisa en el mundo real. Dicen que gestiona el 90% de las tareas de búsqueda de vulnerabilidades y deriva los casos más complejos a GPT-5.4. Un filtro de IA que hace el trabajo pesado y solo sube al humano, o a un modelo más caro, los casos difíciles. Eso es exactamente la macrodelegación y microdirección de la que hablaba Nadella. Y el ahorro es del 50% en costes. Cuando los presupuestos de seguridad están estirados hasta el límite, ese 50% es la diferencia entre poder escanear todo tu código o dejar agujeros. Y esto no es solo teoría. Hay un caso práctico que lo ilustra perfectamente, GuardokEalt, una empresa que procesa documentación clínica para centros de atención a largo plazo. Están usando modelos Amazon Nova a través de Bedrock para procesar más de 1 millón de documentos clínicos al día. Hablamos de PDFs con anotaciones manuscritas, formularios de autorización previa, listas de medicamentos, un caos de formatos. Y el resultado, reducción del 46% en errores de documentación y un 70% menos de multas por auditorías. Además, un retorno de inversión anual superior a $400.000 por instalación. No es un experimento, es producción real. Usan Amazon TextRack para extraer texto, Titan Text Embeddings para incrustaciones, DynamoDB para almacenar y los modelos Nova para el razonamiento multimodal. Exacto. Y fíjate que aquí la IA no está reemplazando al médico ni al administrativo, está filtrando, organizando y detectando errores antes de que lleguen a la persona que toma la decisión final. Es el mismo patrón que en seguridad, el código crece, los documentos se acumulan, los ataques se multiplican. Los equipos humanos no pueden escalar al mismo ritmo. La IA se convierte en ese filtro necesario que separa lo urgente de lo rutinario. Y tanto en GitHub como en Microsoft como en Guardoc, la lógica es la misma, automatizar la revisión, pero dejando siempre una válvula de escape para el criterio humano. No es, la IA lo hace todo, es, la IA hace lo que puede y avisa cuando necesita ayuda. Eso, bien implementado, es un multiplicador de capacidad brutal. Y además los tres casos comparten otro elemento, se apoyan en datos reales. GitHub usa patrones de ataques reales para decidir qué flujos pausar. Microsoft usa telemetría de incidentes reales para entrenar su modelo. Guardoc usa documentos clínicos reales. No hay atajos, la IA aplicada a seguridad y a procesos críticos necesita datos del mundo real, no solo benchmarks de laboratorio.
Ahora quiero agrupar tres historias que, aunque parecen muy distintas, apuntan todas a una misma idea: la IA se está descentralizando. Ya no todo pasa en los grandes clústeres de las hyperscalers. Primero hablemos de Olmo Earth, la plataforma de AI-2 para inferencia geoespacial a escala planetaria. Olmo Earth. El nombre ya suena a que quieren mapear el mundo entero. ¿Qué es exactamente? Es una infraestructura para ejecutar modelos geoespaciales sobre imágenes satelitales a una escala que antes era impensable. Hablamos de procesar continentes enteros en aproximadamente un día. Para que te hagas una idea, están manejando terabytes de imágenes, con diferentes proyecciones, resoluciones, y tienen que alinear todo eso para que un modelo de IA pueda analizarlo. Procesar un continente en un día suena a ciencia ficción. ¿Cómo lo consiguen? Con un pipeline de 3 etapas: adquisición, inferencia y postprocesamiento. Distribuyen el trabajo entre CPU y GPU de forma optimizada, y gestionan los fallos a escala. Porque cuando procesas terabytes de datos, siempre hay algo que falla. Y luego tienen planes de añadir ejecuciones automatizadas, detección de cambios, herramientas agénticas. Quieren que cualquier organización pueda hacer inferencia geoespacial sin montar su propia infraestructura. O sea, están descentralizando el acceso a datos de satélite. Ya no hace falta ser una agencia espacial o un gobierno para analizar imágenes de la Tierra. Una ONG, una startup agrícola, un departamento de urbanismo puede hacerlo. Eso encaja con la idea de que la IA se está democratizando. Exacto. Y ahora pasamos al segundo ejemplo, que es aún más explícito en esa dirección: Armenia. Un país pequeño, sin grandes recursos naturales, que se está posicionando como un centro regional de computación de IA. Pero no van a fabricar chips. Su estrategia se llama soberanía computacional. Soberanía computacional. Eso suena a que no quieren depender de AWS, Azure o Google Cloud para todo. ¿Cómo lo hacen? Con un proyecto llamado Firebird. La primera fase son $500 millones de inversión, y la segunda, 4.000 millones. El objetivo es albergar miles de GPUs Nvidia Blackwell en territorio armenio. Quieren tener su propia capacidad de cómputo para entrenar y ejecutar modelos de IA sin tener que ir a pedir permiso a proveedores externos. Es una apuesta por el talento local y por no depender de infraestructura extranjera. 4.000 millones para un país como Armenia es una cifra descomunal. Pero tiene lógica: si la IA va a ser la próxima revolución industrial, los países que no tengan su propia capacidad de cómputo van a depender de otros. Es como tener tu propia refinería de petróleo en vez de importar gasolina. Los desafíos son enormes: energía, capital, ejecución, pero la dirección estratégica es clara. Y luego está el tercer ejemplo, que es el reverso tecnológico de esta descentralización. Liquid AI ha lanzado dos modelos codificadores, los LFM 2.5 Encoder 230M y 350M. Lo interesante es que igualan la calidad de modelos mucho más grandes, pero con una ventaja clave: corren rápido en CPU, no necesitan GPU, y ofrecen un contexto de 8.192 tokens. O sea, modelos que pueden ejecutarse en un portátil normal, sin necesidad de una tarjeta gráfica cara. Y además, son hasta 3,7 veces más rápidos que Modern Base en CPU para contextos largos. Están diseñados para tareas como clasificación, enrutamiento, extracción y puntuación, no para generar texto, sino para entenderlo. Exacto. Son modelos para comprensión de alto volumen. Y al ser eficientes en CPU, permiten que cualquier organización, incluso sin acceso a GPUs, pueda desplegar modelos de calidad. Esto es clave para la descentralización: no todo el mundo necesita un superordenador. A veces, con un modelo pequeño y bien entrenado que corre en un servidor modesto, puedes hacer el 90% del trabajo. Y estos tres ejemplos, Olmo Earth, Firebird, los codificadores de Liquid AI, apuntan a la misma tendencia: la IA no se va a quedar concentrada en 4 hiperescalares. Va a haber nodos locales, regionales, especializados. Por soberanía nacional, como Armenia. Por necesidad de procesar datos locales, como las imágenes satelitales de Olmo Earth. O por eficiencia, como los modelos que corren en CPU. Y esto es importante porque el modelo actual, donde todo el mundo depende de los mismos 3 o 4 proveedores de nube, crea vulnerabilidades. Si AWS cae, media Internet tiembla. Si hay un corte eléctrico en Virginia, donde están los mayores clústeres, el impacto es global. La descentralización no es solo una cuestión de soberanía, es también de resiliencia. Y también de costes. No todo el mundo necesita la última GPU de Nvidia para todo. Para muchas tareas, un modelo eficiente en CPU es más que suficiente. Liquid AI está apostando por ese nicho: modelos que no necesitan hardware especializado. Eso abre la puerta a que startups en países con menos recursos puedan innovar sin hacer una inversión millonaria en infraestructura. Así que la descentralización de la IA avanza por varios frentes: el geopolítico, con países como Armenia construyendo su propia capacidad; el de infraestructura, con plataformas como Olmo Earth que democratizan el acceso a datos masivos; y el tecnológico, con modelos que son cada vez más eficientes y que no exigen hardware de última generación.
La IA se está volviendo más ubicua, más distribuida, más accesible. Y para cerrar con un tema corto pero que me encanta porque demuestra que el código abierto sigue vivo y coleando. FeinOVG. Un modelo de última generación para eliminación de fondos, completamente open source. FeinOVG de Fein. Y los resultados son impresionantes, lidera en 4 de 8 pruebas de rendimiento, y en las otras 4 se queda a menos del 2% del mejor. O sea, compite codo con los mejores modelos del mercado, pero es abierto. Y lo que más me gusta no es solo el modelo, sino que también han liberado la librería con la que lo entrenaron, que se llama NoVG. Eso significa que cualquiera puede no solo usar FeinOVG, sino también entrenar su propio modelo de eliminación de fondos partiendo de esa base. Es democratización pura. Exacto. En visión por computadora, el código abierto ha sido siempre el motor de la innovación aplicada. Piensa en YOLO para detección de objetos, en Stable Diffusion para generación de imágenes. Ahora Fein pone un remove de fondos de primer nivel al alcance de cualquiera. Eso acelera el desarrollo de aplicaciones, desde tiendas de comercio electrónico que quieren generar fotos de productos sin fondo, hasta herramientas de edición de vídeo para creadores. Y en un momento donde muchos modelos de IA se están cerrando tras APIs de pago, ver a una empresa liberar tanto el modelo como la librería de entrenamiento es un gesto potente. No solo regalan el pez, también enseñan a pescar. Y compiten en calidad con los mejores. Eso es lo importante. No es código abierto de segunda categoría, es código abierto de primera. Y eso para desarrolladores y startups que no quieren depender de un proveedor externo para una funcionalidad básica como quitar un fondo, es un regalo. Bueno, Elena, hemos cubierto mucho terreno esta semana. Inversiones multimillonarias en seguridad de agentes, cortes eléctricos a centros de datos, el debate sobre la burbuja, el empleo, la descentralización de la IA. Si tuvieras que quedarte con una idea que conecte todo esto, ¿cuál sería? Que la IA ya no es solo algoritmo. Es geopolítica, es electricidad, es trabajo, es soberanía. Hace 2 años hablábamos de modelos y datasets. Ahora hablamos de redes eléctricas que no dan abasto, de países como Armenia construyendo sus propios clústeres para no depender de nadie, de CEOs de Microsoft advirtiendo que si no hay crecimiento real, la película termina mal. La IA se ha convertido en un asunto de infraestructura física y de decisiones políticas, no solo de código. Y también de responsabilidad. Nadella lo dejó claro, la tecnología no es el problema, es cómo la usamos. Podemos usarla para automatizar sin más y que los beneficios se concentren en 4 empresas, o podemos usarla para redistribuir el trabajo, liberar creatividad y generar oportunidades nuevas. La diferencia está en las decisiones que se tomen ahora. Exacto. Y por eso es tan importante seguir la pista a estas tendencias. No solo a los modelos nuevos, sino a los cortes de luz, a los acuerdos de computación, a los movimientos de soberanía digital. La IA del futuro no la van a decidir solo los ingenieros, la van a decidir los reguladores, los operadores de red, los gobiernos y al final, todos nosotros como sociedad. Merece la pena prestar atención. Dicho queda. Seguiremos la pista.